Muy bien, buenos días para todos, Gloria a Dios. Ahí los chicos van pasando a sus clases y nosotros nos vamos preparando. Vamos a continuar con el libro de Juan. Hoy, tremenda palabra del Señor a través de San Juan capítulo 17, ¿sí? Qué tremenda palabra que nos ha dejado el evangelista, una oración, la oración del Señor Jesús. Y vamos a orar porque, les soy sincero, me es muy complicado este tema del capítulo 17. ¿Saben por qué? Porque habla de la gloria de Jesucristo, de la gloria de Dios. ¿Cómo transmitir lo que significa la gloria de Dios? ¿Cómo hacerlo? Uno se va al Antiguo Testamento y encuentra que un monte parecía envuelto en nube, con fuego, una tremenda bocina, y el pueblo de Dios no se atrevía a mirar porque la gloria de Dios había descendido. Vamos a orar, ¿sí? Padre eterno de los cielos, hemos recibido tu palabra en esta mañana. Hemos podido cantar y descubrir que podemos adorarte como tú te deseas. Pero ahora quisiéramos tener los ojos que tenía este profeta para ver tu gloria, aquellos carros de fuego que estaban diciendo: aquí está el Señor protegiendo. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, que de veras nosotros, cada uno de nosotros, podamos experimentar tu gloria en la intensidad de tu presencia en nuestra vida. Señor, gracias. Tú has derrotado al enemigo y echamos fuera todo pensamiento, todo mal espíritu que quiere invadirnos en esta hora. En el nombre de Jesús, cubre este lugar con tu misma presencia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, amén. Y entendemos que uno de los privilegios más hermosos que nosotros tenemos es la oración. ¿Amén? ¿Sí? ¿Es fácil orar? Mazo. ¿Sí? De pronto parecería que hay muchas cosas en nuestra vida, pero dedicarnos a orar es otro tema, donde el mismo Señor Jesús le dijo: bueno, ustedes entren en un lugar, cierren todas las puertas y pónganse a orar. Y claro, uno entiende, Dios es soberano, hace lo que Él quiere. Dios está obrando en todo el universo, Él maneja todas las cosas. Y cuando entendemos esto, usted no se preguntó: entonces, ¿para qué oramos? Él puede sanar, Él puede prosperar, Él puede darme trabajo, Él puede cambiar las situaciones. ¿Amén o no? Ahora, ¿por qué oramos entonces? Y de pronto tenemos una realidad. Oramos especialmente para tener intimidad con Él, para conocerlo, para darnos a conocer tal cual somos. Necesitamos estar en comunicación. ¿Alguien puede llegar a tener una amistad sin comunicarse? Podemos decir: sí, yo amo, o solemos decir como aquellos hombres en el pasado: yo con mi esposa ni un sí ni un no. ¿Qué quería decir eso? Nada. Yo con mi esposa nada.
Y uno le podía preguntar, ¿la amo? Y ni un sí ni un no. Bueno, con Dios, si de pronto estamos experimentando esa tremenda bendición por el Espíritu Santo de amarle, queremos estar con Él. Fluye una tremenda necesidad de orar. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8, ¿qué dice esa palabra del mismo Señor Jesús? Dice, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarás. Sigan llamando y la puerta, ¿qué pasa? Se abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá una puerta. Y aquí habla de perseverancia. Casi que uno está acostumbrado a los botoncitos. Tac, tac, ya está. Antes teníamos que pensar en sumar una larga cuenta y empezar a cuánto me llevo y poníamos ahí. Y hoy agarramos, tic, 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 ya está. Bueno, aquí habla de perseverancia. ¿Y qué está diciendo? De pidiendo. Dice buscando. Sigue llamando. Está motivándonos a creer que el Señor nos tiene en cuenta, que Él escucha nuestras oraciones, que Él está presente siempre. Daniel estaba orando y orando al Señor. Y pasaron, dice, 21 días y viene un ángel y dice, mira, la contestación desde los cielos yo la traía, pero de pronto tuve que estar en una guerra, en una lucha. Y Daniel no lo sabía, pero estuvo en oración y recibió de parte de Dios lo que él se había propuesto. Ahora, para poder dividir todo este capítulo, vamos a ver aunque sea tres cosas. Primero, la primera parte, el Señor Jesús ora por Él mismo. Vamos a ver, Él ora por Él mismo. Pero también en la segunda parte, Él ora por sus discípulos. Y en la tercera parte, no sé si usted se dio cuenta que estaba orando por usted. ¿Sí? Él estaba orando por usted. Dice, Él estaba pidiendo por todos los que iban a creer a través de todos los tiempos. Y cada uno de nosotros estamos incluidos en ese grupo de personas que componemos su propia iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, comenzamos. Primera parte, primera petición de Jesús, y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. O sea, ahí uno puede ver dos cosas. Dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Pero a la vez, de esa manera, ¿quién sería glorificado? El Padre. Y cuando uno trata de discernir un poquitito, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Qué es lo que estaba pidiéndole? Y miren ustedes, Él se iba a enfrentar, después de esta oración, en el capítulo 18 lo vamos a ver,
que él se tiene que enfrentar a la situación más terrible que un ser humano podía vivir. Un juicio totalmente descabellado, no formaba parte de alguien que podía ser condenado inocentemente, de una crucifixión, un maltrato terrible, pero todo eso, y aún la resurrección, significaba que Él sería glorificado. ¿Por qué? Por la obediencia que tuvo a su Padre. O sea, desde el principio Dios estuvo planificando que la única manera de que usted y yo tengamos vida eterna era a través de ¿qué? De que el Hijo de Dios fuera crucificado. Y esa manera, una vez que obedecía todo ese proceso, cumpliendo la obra Jesucristo, el Padre era glorificado. Satanás derrotado. Pero tenía que pasar por todo eso. Y él estaba pidiendo, y uno dice, bueno, pero ¿sabía que iba? Sí, sabía, pero no nos olvidemos un detalle. Él también tuvo que dejar, como dice este pasaje, él estaba pidiendo, dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo tuvo que dejar la gloria, dejar el reino de los cielos y comenzar a participar del ser humano. ¿A qué me lleva esto a pensar? ¿Cómo iba a morir si no era un ser humano? ¿Se da cuenta de eso? Si permanecía en la gloria del Padre, si permanecía en el reino de los cielos, Dios es eterno, su Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, pero Él tenía que nacer como ser humano. Y lo tremendo y lo contradictorio muchas veces cuando se dice la Virgen María, Madre de Dios. No. Madre de Jesús sí, es ser humano, pero no Madre de Dios. Y no es porque uno quisiera contradecir, sino porque es la realidad. Amén. Y en este pasaje también aparece como que dice, tú me has dado, a ver, se me escapa ahí. Padre, he llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad. Ustedes vieron que el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra tenía la autoridad que Dios le había dado. ¿Qué pasaba con esa autoridad? Sanaba enfermos, daba de comer a 5.000 personas con poquitas cosas. Podía, ¿qué otra cosa? Resucitar muertos. Podía... perdonar pecado, tenía autoridad del cielo para perdonar pecado, pero también tuvo y tiene autoridad para frenar toda tempestad. Él tenía autoridad sobre la naturaleza. Y cuando digo tenía, no quiere decir que ahora no lo tiene, simplemente para reflejar lo que los evangelios nos muestran de Él. Pero hay una cosa importante. Él recibió toda potestad por haber cumplido el plan de Dios. Tenía autoridad, pero su gloria se manifestó en forma completa. Aunque los discípulos, ustedes pueden ver, 3 de ellos llegaron a ver parte de esa gloria cuando estaban en aquel monte, ¿se acuerdan? Que dice que estaba Pedro y los otros 2 discípulos, y él se transformó, dice, su cuerpo brillaba y se apareció Moisés y Elías y estaban ahí conversando. Él mostró que tenía de veras su gloria. Ahora, lo que nos interesa
profundamente esto, que Él en la cruz, hermanos, llevó nuestro pecado. ¿Sabe lo que significa eso? Toda nuestra condena. ¿Cómo le llamaríamos, Jorge? Todo nuestro legajo. Todo esto, si uno tiene que sacar, me habían dicho, Vicente, necesitaba una persona, un antecedente penal, ¿no? Antecedente, ¿sí? Así es la cosa, ¿no? Ahora, imagínense usted, ahora, perdonado, va al Señor y le dice, presentame tu antecedente penal. Y usted mira para atrás y le empiezan a volcar en cantidad de pensamientos, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, a quién le ofendió, a quién lo perdonó. Y de pronto Jesús le dice, pará. Acá todo eso ha sido borrado por mi sangre, por mi vida. Es tremendo la obra de la cruz. ¿Por qué menciono esto? Porque, hermano, usted y yo constantemente, día y noche, somos acusados delante del Padre. Y somos acusados a nosotros mismos, porque los sentimientos y los pensamientos siempre están presentes, tratando de volcar a través del enemigo a todo nuestro ser lo que éramos, lo que hicimos, lo que vivimos, las heridas que nos hicieron, todo eso. Pero querido, la palabra de Dios me lleva a una realidad. ¿Sabe cuál? Dice, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y la paz de Dios será una realidad en tu vida. Entonces, Él dice, cargó todos nuestros pecados. Y a la vez, si usted busca ahí en Romanos capítulo 5, Él dice, hizo la paz con Dios. Él nos llevó hacia el Padre y nos dijo, este es un hijo limpio, santo. Y de esa manera usted va a descubrir, como yo, que Satanás ha sido derrotado. Yo no necesito pelear con él. Solamente la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra dice, vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra de Dios me dice, yo pelearé por vosotros. Lo único que tengo que hacer es resistirle. Amén. No dejándome llevar por todo lo que involucra estar fuera de la voluntad del Señor. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 que dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. ¿Se alcanza a ver la realidad de esta verdad? Solo haciéndose de carne y sangre, como uno de nosotros, porque tenía un objetivo, no había forma de derrotar a Satanás. Había sacrificios que la gente hacía, hoy día, cantidad de rituales, religiones, sectas, cantidad de cosas. Ninguna pudo hasta hoy derrotar a Satanás. Al contrario, cada una de estas cosas, hechas por el mismo Satanás como una estrategia, nos involucra en un mundo que él sigue dominando. Pero qué lindo, usted puede llegar a tener libertad. Amén. Tiene libertad, tiene paz del Señor, gócese en él.
Si le preguntáramos a Luis, ¿qué tal? ¿Cómo dormís? Bueno, hay momentos que siento guau, guau, o no. Experimentando y dice, ay, qué molestia, le voy a sacar afuera que... Imposible. Bueno, imposible porque me parece que la mamá le... Pero imposible porque es nuestro hijo, ¿o no? Usted crea que Dios lo ve llorando, lo ve mal, lo ve y está protegiéndolo. Y eso lo vamos a ver. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Y gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Este Jesús humano, que muere en la cruz, pero luego resucita al tercer día para hacer una declaración que vamos a ver después. Ahora, mirando la profecía, Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, mientras continuó mi visión esa noche, decía Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se les dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno eterno no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Comprendemos así que la obra de Jesús es donde el mismo Padre fue glorificado. Glorificado. Qué maravilloso. Aún cuando en San Juan capítulo 14, versículo 20 que habíamos visto, dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que acepten mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman, porque me aman a mí. Mi Padre los amará a ellos. Yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. La realidad de Dios en esta vida, ¿cuál es? Es que usted sea parte del reino de los cielos, que usted pueda vivir como hijo de Dios. Y te dice, bueno, entonces no voy a tener inconvenientes. Sí, en el mundo tendremos aflicciones. Sí, va a haber problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces con la gente que no pertenece a Jesús? Es esta promesa, yo estaré con ustedes siempre. Hermano, no estamos huérfanos, no estamos solos. Si hay algo que me impacta, no sé si alguna vez usted vio algún documental donde de pronto están los ciervos y hay una manada de lobos que se acerca y los ciervos unidos comienzan a correr. ¿Cuál es la estrategia que usan los lobos? Es tratar de ver cuál es el más débil y empezar a apartarlo. Solo lo destruyen y se lo comen. Por eso es que no podemos permitir que el enemigo nos deje con esa sensación de soledad. Usted no está solo. El Espíritu Santo está con usted para declararle y revelarle: perteneces a el Padre nuestro Dios. Pertenecemos a Él. Y a la vez nos hace vivir en comunidad, en su iglesia, para que podamos descubrir que Él dice, el mismo Señor Jesús se comprometió: yo edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, en esa palabra nos tenemos que mover. ¿Por qué razón? Primera Juan capítulo 5,
versículo 11 dice, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no le creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen que el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan contundente como eso. O sea, no vale ser religioso, no vale simplemente querer ser bueno, no vale pensar que, bueno, la tengo todo bien aclarada, la tengo todo bien arregladito. Aún vio la parte donde Jesús le dice, bueno, había un hombre que empezó a construir hangares y guardó cereales y esto y lo otro y dijo, bueno, ahora alma, sentite contento, tenés para toda la vida sin trabajar. Dice, pero esta noche vienen a pedir tu alma. Todo lo que había armado no le sirvió de nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si cuando escuchamos el toque del Señor que nos dice, se cumplió el propósito que te he dado para la tierra, podemos decir, Señor, estoy preparado para estar contigo por toda la eternidad. Ahora, para terminar con esta parte de que Jesús estaba orando para que Dios le dé su gloria. Me detenía en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Porque decir, bueno, yo quiero también recibir esa gloria. ¿Podemos? Sí. Podemos recibir de la gloria del Señor. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a su privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo, en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás hombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Esa frase es la que llevó adelante el proceso de glorificar al Señor. Amén. ¿Cuesta humillarse ante Dios? ¿Saben que sí? Algunos lo llamamos amor propio. Algunos pensamos que tenemos derechos. Y miren ustedes si en este tiempo nos está tratando de llevar. Los niños tienen derecho a denunciar a sus padres, las esposas o las mujeres tienen derecho y los hombres tienen derecho. Y es real. Pero me parece que si los derechos no son puestos al igual que nuestras responsabilidades, corremos un riesgo enorme. Porque tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades para que cada una de estas cosas tengan un equilibrio. Acá el Señor le está diciendo, bueno, ¿te humillás a mí? Bueno, tenés el derecho de recibir bendición y tenés responsabilidad de administrar esa bendición. Tenemos el privilegio maravilloso. ¿Nos cuesta humillarnos? Claro que sí.
A mí me cuesta humillarme delante del Señor. Y muchas veces hasta, como diríamos, Dios tiene que torcernos el brazo para ver que no podemos. Y esa impotencia, ¿a dónde vamos? Al Señor. Señor, perdóname, erré el camino. Pero qué lindo es saber que ahí está el Padre para ubicarnos otra vez. Jesús ora por sus discípulos. La segunda parte. Dice, te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. Crecer y madurar espiritualmente es a través de la oración, ¿sí? Pero también a través de la palabra de Dios. Y también es parte del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si Dios no se revela, es imposible. Ahora, qué maravilloso es cuando Él oraba por sus discípulos. Y podemos rescatar, aunque sea 3 cosas. Porque Él oraba para que sus discípulos pudieran tener protección del Padre. Él oraba para que sus discípulos fueran santificados. Y Él oraba para que sus discípulos vivan en unidad. Hay algunos versículos, por ejemplo, el versículo 11, primero. Versículo 11 dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Esta oración estaba tratando de darnos a nosotros esa cobertura. Antes en el seguro de los vehículos teníamos, creo que solamente 2 opciones. O era, se me escaparon los nombres ahora, sí, contra tercero y contra todo riesgo. Ahora usted puede llegar a tener, de acuerdo al bolsillo le dé, ¿no? Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad, bueno, lo que usted quiera. Pero acá, con el Señor, no es que tenemos una seguridad contra tercero, una protección más o menos, una contra granizo. No. La protección del Señor, contestada a la oración de Jesús, para nosotros es completa. Es completa. Hay una protección de parte de Dios. Mi esposa hace algunas semanas venía de comprar un mafle de huevos y venía cruzando la calle, subió a la vereda y de pronto el mafle de huevo voló y ella se cayó tremendamente porque venía 2 perros corriendo por la vereda y lo llevaron por delante. La forma que se cayó bueno, salvamos 14 de los 30, salvamos 14 huevos. Algo es algo. Pero no pasó más que eso. Y yo creo que el Señor la protegió. Porque la manera en que voló, y bueno, ya no tiene 15 años, hubiera podido quebrarse la cadera o cualquier otra cosa. Yo digo, entonces es seguro contra golpes el Señor. No. Es seguro en todo sentido. Ni usted ni yo somos conscientes de lo que el enemigo quiere hacernos y el Señor frena. ¿Vieron cuando dice, y Satanás no nos toca? Ojo. Si estamos en Cristo, ¿sí? Aclaro, si usted está viviendo cualquiera, que yo hago la mía, no hay problema. Miren, hasta dónde llega el apóstol Pedro.
Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo, ¿qué hay que hacer, Cristian? Te metí en un lío. Dice, cuiden a las esposas como a un vaso más frágil. Y ella dice, pero yo con mi esposa la puedo tratar. No, aún en los detalles más simples, puede llegar a dar lugar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. O sea, ¿se dan cuenta de lo que significa protección? A tus ángeles mandaré cerca de ti, que te guarden, ¿dónde? En todos los caminos. Yo tengo que ser consciente de eso, hermano. Va a un examen y está ahí, bueno, sepa que el Señor está contigo ahí en los exámenes. En la vida permanentemente tenemos protección del Señor. Jesús oraba que tuvieran sus discípulos protección. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a ver que quedaban solos. Porque les causó temor de que lo habían llevado preso a Jesús. Claro que sí. Después de que pasó, dice que estaban reunidos todos, cerrada la puerta, y no sabían qué hacer. Cuando se presenta Jesús, ahí traspasando todo, porque había sido glorificado su cuerpo, ahí no reaccionaban todavía. Pero hermanos, ¿quién protege mi vida? ¿Quién protege mi familia? ¿Quién protege lo que tengo? ¿Quién protege? Es el Señor. Él lo ha prometido y oró para con ellos. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en la altura ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es protección. Eso es protección. Si usted quiere abandonar al Señor, tiene toda la libertad de hacerlo. Aténgase a las consecuencias. ¿Sí? Pero en Cristo Jesús, nada. Hay una protección realmente asegurada. Lo segundo, alguien que me ayude con el horario porque no quisiera extenderme, pero dice santificación. ¿Vamos bien? 12 y 20. Bueno, se me pasan los videos, ¿no? Bueno, perdón. Versículo 17. Dice, hazlo santo en tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. La palabra santo quiere decir apartado, ¿sí? Apartado y uso exclusivo de Dios. O sea, toda la obra de Jesús implicaba una confrontación permanente. Pero Él dice, fue sin pecado. Era santo. Pero a través de la obra de Jesús, usted y yo hemos sido declarados santos. Declarados santos. ¿Saben lo que significa eso? Declarados santos. Ahora, la realidad es que usted y yo estamos en el proceso de santidad.
cada elemento que viene contra mí, cada elemento que vivo, sea bueno, sea malo, apunta a mi santidad. ¿Por qué? Usted lee en Romanos que está diciendo que el Señor está trabajando en nosotros para llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Es como cuando este escultor tan famoso italiano, creo que era Michelangelo, él vio una tremenda piedra de mármol y dice, aquí yo veo un ángel. Pero para que se convirtiera en ángel, él tuvo que martillo y cortafierro y empezar. No sé el tiempo que estuvo. Hermanos, Dios está pasando lo mismo. Dios lo mira a usted. Si lo ve en forma directa, o me mira a mí en forma directa, ve a un ser humano débil, impotente, frustrado, como quiera llamarle. Pero lo ve a través de Cristo y nos ve santos. No se imponga. No trate de permitir que lo que va sucediendo está mal. No busque tanto los por qué, sino afírmeme en fe que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en usted. Aún casi que le puede decir, hermano, alentate. Dios te está trabajando. Sí, pero me quedé sin trabajo. No me sale esto, mis hijos me tienen loco. Dios está trabajando. Dios está trabajando, hermanos. Mire, vemos amontonadas sillas, vemos ahí, no sé quién se le puso a escarbar, hizo un lío de la tierra, un lío. ¡Ah, qué desastre! Bueno, eso, ¿por qué están trabajando? Bueno, no estamos mirando todo eso ahora. Estamos mirando, subiéndonos en la escalera, viendo las salas, lleno de chicos ahí, aprendiendo de la palabra. Podemos descubrir que hay un propósito. Si no hubiera eso, estaríamos en un grave, grave problema. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a este tema? ¿Cómo es que yo puedo santificarme? Y voy, me pego un bañito, me perfumo, me miro al espejo y digo, ¡qué precioso! Y usted puede hacer lo mismo y trata de arreglarse y no funciona. Ahora, cuando el Señor ha declarado que somos santos es porque Él perdona todos nuestros pecados y nos hace nuevos. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Ahora, miren que lo hermoso es que Él dice que está constantemente santificando nuestra vida a través de su palabra. ¿Cómo es que lo hace? Miren, ¿saben cuál es el grave problema que hoy tenemos como iglesia? Que nos cuesta todos los días leer una porción de la palabra de Dios. La tenemos en los celulares, en las tablets, en la computadora, en escrito, pero nos cuesta. Y si usted se anima, aunque sea una parte de la Biblia por día, y permite que esa parte se incorpore en su vida, usted, como yo, comenzamos a santificarnos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que empieza a cambiar nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de actuar. Es como decir, bueno, fui al médico, ¿y qué te dijo? Y tenés que hacerte análisis, ecografía, y te da estos medicamentos y este otro medicamento. ¿Y qué hiciste? Me hice la ecografía y los análisis.
¿Y el tratamiento de remedio? No, mucho. ¿Va a sanar? No. Entonces, es bueno, venimos a la iglesia, es bueno estar con los hermanos, es bueno estar un tiempo de oración, pero si yo no cambia mi manera de pensar a través de la palabra de Dios, no voy a estar en el proceso de santificación. No va a haber. Mire, dice, por tanto, hermanos, Romanos 12:1, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de ese mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios está escrita en su palabra. No está impresa en ningún cuento ni ninguna película, está impresa en la palabra de Dios. Hermanos, yo estoy orando porque me gustaría que cuando empecemos el mes de septiembre, nosotros podamos tener toda una serie de lectura bíblica que me lleve, me entusiasme, me meta en lo que significa la voluntad del Señor y poder hacerla. Y anímese, lo que tuvimos en la actividad de la Loma, donde hubo corte de pelo, donde hubo ropa, donde había mano con abogado, o sea, cantidad de cosas lo queremos hacer en septiembre también. Pero a la vez estamos orando porque queremos ir directamente a las personas con una palabra de bendición. Este es el Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces, queremos combinar el hecho de estar un día lindo, pero también con accionar, pero también con llevar personas a Jesucristo. ¿Por qué? Es parte de lo que Dios nos lleva. Y lo último, y con esto termino, es que Él estaba orando por unidad. El versículo 20 y 21 de San Juan capítulo 17 dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, por más que creamos, que quisiéramos crear entre nosotros unidad, lo más probable es que choquemos con ¿qué cosa? Con envidias, con celos, con discriminación, bueno, cantidad de cosas que son propias de nuestra naturaleza. La unidad ya la creó el Señor, porque el mismo Señor oró al Padre por esto y envió, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Entonces, podemos decir unidos. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un mismo Padre, ¿o no? Sí, porque tenemos un mismo Salvador, porque tenemos un mismo Espíritu Santo, porque tenemos la misma experiencia de salvación, de vida eterna, la misma. No es que para uno sea una y para otro, no, es la misma. Tenemos el mismo destino, o usted piensa que va a ir a otro lugar. No, tenemos el mismo destino. Y tenemos también la misma esperanza. El Señor va a venir a buscarnos, sea en este tiempo o más adelante, pero Él se comprometió en venir a buscar a los suyos. Entonces, eso nos une. Dios no tiene nietos ni sobrinos, solamente tiene hijos. Y si usted es un hijo de Dios, entonces lo que debemos hacer es no simplemente pensar, bueno, vamos a unirnos.
Vamos a ir a comer todos al mediodía a la casa de Jorge porque tiene lugar, casa nueva. No, eso no es unidad, eso es aprovechamiento, ¿no? Pero hay un sentir de unidad que nos hace orar unos por otros, de ver las necesidades que tenemos, de cubrirnos, de saber que todos somos distintos, pero podemos ser la iglesia de Jesús que va hacia un mismo lugar, a una misma visión. Unidad la produce el Espíritu del Señor. Ahora, sí, yo debo leer, usted dice, bueno, pastor, se está yendo, bueno, tranquilo, ya estoy. Este es el último versículo que leo, ¿sí? Bueno, Efesios capítulo 4, en los primeros versículos, dice lo siguiente. Por lo tanto, yo prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque es verdad, han sido llamados, sean simples, humildes y amables, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Pues hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. O sea, esa es nuestra responsabilidad, hacer todo lo posible. Entonces, por un lado, uno ve que el Señor estaba hablando de protección y fue contestado. Oró por santidad, a nosotros ha sido contestado. Oró por unidad y ha sido contestada. Solamente en cada una de estas cosas nosotros tenemos que decir amén. Voy a hacer de mi parte todo lo posible y más allá para que siga contestándose la oración del Señor. Indudablemente que voy a seguir un poquito con este capítulo, aunque ya vamos terminando, pero oremos al Señor de veras, aprendamos a que la oración cambia mi vida y cambia las cosas. Cambia las cosas. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Tú has traído este precioso grupo de hermanos. Hemos podido estar en un sentir de adoración a tu nombre, de gratitud. Tu palabra nos ha llevado a verte desde el comienzo de este encuentro hasta ahora. Señor, gracias, porque tú, Padre, contestaste la oración de tu Hijo. Lo aceptamos en forma completa, porque tu palabra no miente, es verdad. Y esa verdad es lo único que nos hace libre de artimañas del diablo, del fracaso de nuestra propia persona y de tomar la realidad del reino de los cielos. Oh, que tu bendición en esta mañana, que enriquezca cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición sobre cada vida, pero también tu sanidad sea completa en cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, de los que están aquí y los que no han podido llegar. Sana, Señor, sana, te rogamos en el Espíritu, sana, Señor, en el alma, sana en el cuerpo. Queremos seguir experimentando sanidad. Aleluya. Despídenos con tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.